El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, es una condición o trastorno neurobiológico de carácter crónico, sintomáticamente evolutivo y de probable transmisión genética, que afecta entre un 5 y un 10% de la población infantil. Sin embargo, el 60% de los casos se presenta en personas adultas. En Santo Domingo, en el año 2019, el Departamento de Psicología del Centro de Salud Mental Egmont Dalton atendió un total de 218 consultas, de las cuales 193 fueron por síntomas de TDAH. En 85 de estos casos, los pacientes volvieron a las atenciones por pedido del Departamento de Psicología del centro. Según datos de esta casa de salud, el 62% de los pacientes son niños y un 38% niñas, lo que significa que una niña de cada 5 niños es hiperactiva. Las detecciones de estos casos ocurren la mayor parte de las veces en el entorno educativo, pues los docentes, al notar una conducta anormal, le sugieren a los padres que los lleven al psicólogo educativo con el fin de detectar si presentan un cuadro de hiperactividad. Esto quiere decir que 6 de cada 10 niños varones tienen hiperactividad. Esta condición es una patología que afecta más a los infantes y no le permite llevar una vida normal. Rita Velarde, psicóloga del Centro de Salud Mental Egmont Dalton, expone sobre esta patología. La hiperactividad está concebida como un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de síntomas o de características que tienen que estar presentes para poder hablar de tal o cual patología, ¿sí? Dentro de la hiperactividad y dentro del plano psicológico y psiquiátrico, nosotros nos manejamos con el CIE-10, que es un vademecum en definitiva de clasificación. Entonces nosotros tenemos como clasificación F90 la hiperactividad en niños. Ahora, ¿qué es? Particularmente es un complejo continuo de la conducta del niño, donde hay una gran actividad motora, donde generalmente también se da un problema de atención, ¿sí? Y adicionalmente estas conductas se vuelven bastante largas, se dan durante muchísimo tiempo. Ahora, también es importante determinar que la hiperactividad se puede establecer en los niños más o menos de 0 a 5 años para hablar como tal de hiperactividad, ¿sí? Entonces, hablemos que esto es un diagnóstico temprano y que se mantiene en muchos casos hasta la adultez. Entonces, son niños que en muchos de los casos son aislados y lógicamente esto produce una serie de secuelas en los niveles de adaptación, tanto escolar como también en casa, porque constantemente en casa los padres se vuelven ansiosos porque no pueden controlar, ¿sí? Educadores como Tena Vega, estudiante de la Escuela de Ciencias de la Educación, trabajar con niños con TDAH constantemente representa una lucha. Trabajar con niños hiperactivos es algo un poco complejo. Realmente, constantemente tienes que estarle preguntando al alumno cómo se siente, qué quisiera hacer, que por qué está callado o arrinconado por un lado, moviéndose o distraído, y tú te vas a estar en ese constante cuestionamiento propio y con el niño, porque no vas a saber qué él quiere exactamente y él te va a responder que está aburrido. Entonces también podrías jugar con él a decirle ayúdame para poder ayudarte, y eso podrías hacer. Correspondiendo al protocolo, se supone que, por ejemplo, el DES, en este caso, que es el Departamento de Consejería Estudiantil dentro de las unidades educativas, son los que tienen que tratar ese tipo de resolución de problemas, ¿no? Pero eso es el protocolo. Sin embargo, dentro de las competencias docentes, la resolución de conflictos también es una competencia que debe, dominar el docente. Por tanto, en primera instancia, el docente es quien tiene que analizar y ver qué podría hacer con el estudiante. Ahora, los docentes, al verse en este problema o al no querer hacerlo o al sentirse no capacitados, es que enseguida es que lo mandan al DESI, a los psicólogos, como me has mencionado tú, porque no quieren o porque no se sienten capacitados.
no existe una mejor metodología para trabajar ni con alumnos regulares ni con alumnos hiperactivos, porque tampoco hay que olvidar que es una persona que tiene hiperactividad, sí, pero que es una persona, que cada persona es diferente. Entonces, y tampoco las situaciones diarias de la clase van a ser siempre las mismas, entonces no siempre se va a trabajar siempre con la misma metodología. Otros profesionales como Katherine Bosques, psicóloga del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Santo Domingo, expone otras características de esta patología. Es un niño o es un adulto que tal vez jamás va a poder tener una conversación como la que nosotros tenemos. Es alguien que está constantemente moviéndose, que ya hubiera hecho este movimiento o se hubiera parado y se siente. Es alguien que no puede estar tranquilo porque tiene como un motor, todo el tiempo tiene que estar como gastando energía de alguna forma. Nosotros los adultos solemos llamarle como alguien como más ansioso, más intranquilo, porque es alguien que no puede mantener una comunicación sin generar constantes movimientos. Tiene su movilidad muy afectada, en ese sentido como más extravagante de lo que generalmente se suele mirar. Además son personas que se ponen en riesgo, como yo te digo, o sea, tú ves un niño que aquí vendría y se estaría sentando en la mesa, bajándose, mirando, trepándose el bordillo, o sea, generalmente está en constante actividad y no puede tener un foco de atención, no podría tener una conversación así de larga. ¿Qué problemas puede tener un niño hiperactivo cuando es castigado? Puede tener muchos, porque el principal motivo de un castigo es establecer una consecuencia. Entonces los niños que tienen hiperactividad, se les dificulta recordar las normas que se les pone tanto dentro de casa como dentro de la escuela. Entonces no es un niño que no entiende la norma, es un niño que constantemente hay que repetirle la norma. Y si no le repetimos la norma y lo que hacemos es castigarle, él entiende que todo comportamiento que tenga, como es constantemente castigado, está mal. Entonces no sabe cómo actuar porque frente a ese castigo lo que tengo que darle es una opción. Bueno, establezco una consecuencia y ¿qué puedes hacer para mejorar? ¿Cómo vamos a ayudarte? ¿De qué forma te estoy apoyando? Entonces si es constantemente castigado, no va a saber de qué forma actuar porque no le estamos dando una opción para que el niño actúe de manera diferente. En cambio, Diana Valverde, psicóloga de la Clínica Araujo, explicó a qué edad se la puede detectar. Como nosotros diagnosticamos la hiperactividad o hipercinesia, se puede detectar desde los 3 años de edad en adelante cuando realmente existe un trastorno hipercinético o un trastorno de hiperactividad. No es lo mismo decir un niño inquieto, un niño travieso, que es normal de la edad, del conocimiento, del proceso de aprendizaje, de ver y aprender cosas nuevas. Un niño hipercinético es un niño con un cuadro mucho más amplio, mucho más intenso en cuanto a lo que es inquietud, en lo que es no poder controlar los impulsos, en lo que es problemas de concentración y todo esto. Primero es que hay que identificar, ¿no? Un niño hiperactivo, un niño hipercinético es inquieto, no puede controlar sus impulsos, tiene problemas de concentración, no solamente en el ambiente familiar, sino es en todos los ambientes para poder nosotros identificar y que los papitos también puedan identificar de una manera más fácil. El niño hiperactivo e hipercinético no empieza a los 4 años, no empieza a los 5 años, no empieza a los 8 años, porque hay niños que son tranquilos, normal, o sea, tienen una conducta normal hasta los 8 o 9 años y a los 8 o 9 años como que se desatan. Esos no son niños hiperactivos o hipercinéticos, están con algún trastorno, sí, influencia del entorno familiar, social o educativo. Pero un niño hipercinético o un niño hiperactivo ya da sus primeros rasgos, sus primeros síntomas a partir de los 3 o 4 años. Entonces, para diagnosticar, sí, empezamos a los 5 años, pero sus rasgos aparecen a partir de los 3 años, tomando en cuenta de que algunos de los niños o la mayoría de los niños ya vienen con una carga genética o hereditaria con un trastorno hiperactivo. En muchos casos, el niño que es detectado con este trastorno no es tratado y no lleva un buen proceso de control. A consecuencia de esto, los niños están en riesgo de caer en comportamientos antisociales, consumir alcohol y drogas. Asimismo, hay casos que pueden ser personas depresivas y con problemas emocionales. De ahí la importancia de diagnóstico oportuno para que reciban un tratamiento de los especialistas.